Buenas tardes, soy Fabiana de Martínez, soy del programa de Bioingeniería. A continuación vengo a explicar el código que desarrollé para el parcial número 3 de algoritmos y programación. Entre las líneas 1, 2 y 3 utilicé tres librerías. La stdio, que es para las funciones de entrada y salida de la información. La stdlib, que es para manipular la memoria del sistema. Y la librería string, que sirve para ejecutar cadena de caracteres. Entre lo que son las líneas 5 y 6 definimos el tamaño máximo de candidatos y el tamaño máximo para el nombre de candidatos. Entre la línea 8 a la 11 definimos una estructura de almacenamiento. En este caso almacenaremos el nombre del candidato y la cantidad de votos de cada candidato. Entre la línea 13 a la 15 declaramos las variables globales para almacenar los candidatos registrados y los votos en blanco. De la línea 17 utilizamos void system clear, que sirve para borrar pantalla. Empiezo a definir funciones del programa. La línea 21 utilizamos la función registrar candidatos, que se encarga de solicitar al usuario la cantidad de candidatos a registrar, así como sus nombres, y almacenar esta información en el arreglo de estructura de candidatos. Dentro de la función se declaran las variables i y num para controlar el ciclo y almacenar la cantidad de candidatos a registrar. También se declara la variable nombre como un arreglo de caracteres para almacenar temporalmente el nombre de cada candidato. Posteriormente se muestra por pantalla el mensaje ingrese la cantidad de candidatos a registrar para solicitar al usuario que ingrese la cantidad de candidatos que hay. Se utiliza la función scanf para leer el valor ingresado por el usuario y almacenarlo en la función num. Se inicia un ciclo for que se repetirá num veces, es decir, se ejecutará una vez por cada candidato a registrar. Dentro del ciclo se muestra en pantalla el mensaje ingrese el nombre del candidato, que se registra desde 1 a num veces. Se utiliza la función scanf nuevamente para leer el nombre ingresado por el usuario y almacenarlo en la variable nombre. Se utiliza la función strcpy para copiar el contenido del nombre, el campo del nombre de la estructura candidatos, y se especifica max nombre como el tamaño máximo de caracteres a copiar para evitar el desbordamiento de memoria. Se asignará el valor 0 a la cantidad de votos del candidato actual. Candidatos sí, votos. Esto se hace para inicializar la cantidad de votos en 0 para cada candidato. Después de finalizar el bucle se asigna el valor de num a la variable num candidatos, indicando el número total de candidatos registrados. Se muestra en pantalla el mensaje se ha registrado los candidatos exitosamente para informar al usuario que el registro se ha completado correctamente. En la línea 39 la función listar candidatos se encarga de mostrar en pantalla el listado de candidatos registrados, así como la opción de voto en blanco, y a continuación se explica su funcionamiento. Dentro de la función se utiliza un ciclo for que recorre cada candidato registrado en el arreglo de estructuras candidatos. Dentro del ciclo se muestra en pantalla el número de candidatos 1 más, seguido del nombre candidatos y nombre. Esto se hace utilizando la función printf con el formato %d, %s. Línea 49. En la línea 49 la función proceso de elección se encarga de llevar a cabo el proceso de elección donde los votantes pueden emitir sus votos por los candidatos registrados o por la acción de voto en blanco. Dentro de la función se inicia un ciclo do while que permite al votante ingresar su elección y realizar el registro del voto. En la línea 74, la función ordenar por voto se encarga de ordenar los candidatos en función de la cantidad de votos que han obtenido de manera ascendente. Se declaran las variables i, j y tem. Las variables tem es de tipo candidato y se utiliza para intercambiar candidatos durante el proceso de ordenamiento. Se utiliza el ciclo anidado for para recorrer los candidatos y comparar sus votos. El ciclo externo i se encarga de seleccionar un candidato como punto de referencia.
El ciclo interno J se inicia en I más 1 y recorre los candidatos restantes para comparar sus votos con el candidato de referencia. Dentro del ciclo interno se utiliza una estructura de control if para comparar los votos de los candidatos. Si los votos del candidato en la opción I son mayores que los votos del candidato en la opción J, se ejecutará un bloque de código. En la línea 89, la función mostrar resultados muestra los resultados de la elección, es decir, imprime por pantalla los nombres de los candidatos, la cantidad de votos que han obtenido, así como la cantidad de votos en blanco. Se llama la función ordenar por votos, para ordenar los candidatos por la cantidad de votos que ha obtenido. Se imprime el encabezado resultados de la elección, se utiliza un ciclo for para recorrer todos los candidatos. Dentro del ciclo se utiliza print para imprimir el nombre del candidato en la posición I del arreglo candidatos, seguido de la cantidad de votos que ha obtenido candidatos y votos. Después de imprimir los resultados de todos los candidatos, se imprime la cantidad de votos en blanco utilizando print y la variable voto en blanco. En la línea 101 se muestra todo lo que es mostrar autor, las licencias, el nombre del estudiante, el programa, el horario en el que se encuentra. En la línea 107 y ya por último creamos la función make, donde ejecutamos todo el programa y mostramos un menú de opciones. En esta función make se realiza un ciclo do while que permite que el programa se ejecute repetidamente mientras el usuario desea continuar. Dependiendo de la opción seleccionada por el usuario, se ejecutará una determinada función. Usamos un switch para para hacerlo en diferentes casos. El caso 1, que es registrar candidatos. El caso 2, que es listado de candidatos. El caso 3, que es proceso de elección. El caso 4, mostrar resultados. El caso 5, que es lo del autor y las licencias. Y el caso 6, que es ya salir del programa. Después de ejecutar la opción seleccionada, se le pregunta al usuario si desea continuar con el programa. Si la respuesta es S mayúscula o S minúscula, el ciclo se repite y se muestra nuevamente el menú. Si la respuesta es cualquier otra cosa, el programa finaliza. Vamos a ejecutar el programa para ver cómo quedó. Aquí sale el menú principal. Le damos la opción 1. Me dice que digite la cantidad a registrar. Decimos que 2 candidatos. Dice que ingrese el nombre del candidato. Colocamos Juan, que es nuestro primer candidato. Colocamos Pedro, que es nuestro segundo candidato. Y él me pregunta si deseo continuar. Ahí yo le digo que sí. Y me vuelve a lanzar el menú principal. Le damos la opción 2. Y me dice listado de candidatos y me muestra el candidato número 1, el candidato número 2 y voto en blanco. Nos pregunta que deseamos continuar, le damos que sí y me vuelve a desplegar el menú principal. Le damos la opción 3 y me muestra el listado de candidatos. Me dice que qué opción debo marcar, si 1, 2 y 3. Le marcamos la opción 1. Me dice otra vez que si deseo continuar, le digo que sí. Me dice que ingrese el número de tarjetón, le digo que 1. Y me dice que mi voto ha sido registrado. Me pregunta que si deseo continuar, le decimos nuevamente que sí. Me dice que ingrese el número de tarjetón, le decimos que el 1. Su voto ha sido registrado. Registramos nuevamente un voto. Me pregunta que si deseo continuar con la votación, le digo que no y me pregunta que si deseo continuar, me despliega el menú, le damos la opción 5, me muestra la licencia, desea continuar, le decimos que sí, me despliega nuevamente el menú y por último le damos salir y me da ya la elección. Yo estoy usando el compilador Programmist porque manejo Linux y entonces no pude desarrollar el código en DBC. Muchas gracias, feliz tarde.